Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, jueves 15 de septiembre. Wall Street cerró mixto en el día de ayer, arrastrado por una nueva caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales. Y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se redujo 0,18% hasta 18.034,84 unidades. El Standard & Poor's 500 se redujo 0,06%, mientras el índice compuesto de Nasdaq, donde cotizan las empresas tecnológicas, se incrementó 0,36%. El petróleo de Texas, de referencia norteamericano, se redujo 2,94%, hasta $43,58 el barril, el valor más bajo de lo que va del mes, como reacción a un incremento semanal en el nivel de reservas de derivados del crudo. Los contratos de referencia para entrega en octubre del Texas se redujeron $1,32 respecto al cierre anterior, mientras el petróleo del Brent de referencia de Europa se redujo 1,77% hasta $45,96 el barril. De manera que los precios del petróleo han bajado a la franja entre 40 y 45 dólares de la de 45 y 50 dólares que habían ascendido en las últimas semanas. Por otro lado, el oro subió a $1,325,9 la onza y la rentabilidad de la deuda pública, los bonos del Tesoro a 10 años estadounidenses, se rió al 1,685%, mientras el dólar perdió terreno frente al euro, que se cambiaba a 1,1253 dólares. Es interesante lo que está ocurriendo dentro del gobierno británico en relación al Brexit y lo que está desarrollándose a partir de este lunes, en que la reunión de la Unión Europea va a fijar algunos aspectos importantes de la ruta que seguirá como calendario en los próximos meses. Esta reunión, que comenzó el lunes en Bratislava, en Eslovaquia, va a definir aspectos sustanciales de la Unión Europea. Los esfuerzos del gobierno británico para ocultar su absoluta falta de estrategia para romper con la Unión Europea han comenzado a flaquear. La repetición del lema de la primera ministra, Brexit significa Brexit, ha convertido la consigna en un eslogan hueco que evidencia por encima de todo que la primera ministra Theresa May encabeza un grupo gubernamental que desconoce no solo el significado del término, sino cuándo el Reino Unido estará preparado para siquiera comenzar a darle forma. La imprecisión de la primera ministra, sin embargo, cobra sentido ante la división de un gabinete en el que las carteras directamente relacionadas con el divorcio están ocupadas por quienes lo habían defendido, los mismos que están dispuestos a sacrificar la presencia en el mercado común para garantizar el control de las fronteras, a pesar de que los partidarios de la continuidad en la Unión Europea constituyen mayoría numérica en el Ejecutivo surgido del que había sido calificado como el terremoto del pasado 23 de junio, cuando se dieron los resultados del referéndum y se inició una nueva etapa con la renuncia del primer ministro Cameron. May es consciente de que las expectativas generadas por las promesas de un frente, el pro ruptura, que había prometido pleno poder en materia de inmigración, analizadas con una lupa por una ciudadanía que ha dado señales de acuse de recibo del veredicto de las urnas. Esto ha sido puesto por evidencia por el hecho de que amplios contingentes de la población pidieron a través de solicitudes explícitas al Parlamento de que se realizara una nueva votación. De ahí que exista
esta observación muy detenida de los movimientos que está desarrollando el gobierno de la primera ministra Theresa May. Además de las crecientes reservas de la población en torno a los resultados del referéndum, las diferencias empiezan a aflorar dentro del gobierno. En su estreno en el Parlamento, el popularmente denominado ministro del Brexit, que es una denominación especial, una creación de la primera ministra, sufrió el escarnio público de escuchar cómo la sede del gobierno reducía una de las claves de su comparecencia al plano de la opinión personal. David Davis había considerado muy improbable la continuidad en el mercado común si el precio era la libertad de movimiento. Un posicionamiento que la sede del gobierno de la primera ministra se distanció de manera fulminante. Y es que renunciar al mercado común es algo que no está en la mente de la primera ministra. La intervención del grupo más próximo a May deja patente la confusión en un ejecutivo que había puesto fin al receso de verano con el Consejo de Ministros, que tan solo sirvió para certificar que el armazón para construir el Brexit tiene aún por definirse instituir los cimientos más básicos. De ahí la inevitable demora en aspectos cruciales como cuándo comenzar formalmente la retirada mediante la activación del artículo 50, cuál será el equilibrio entre el acceso al mercado único y la reducción de la inmigración, que es el punto clave, o hasta qué punto conviene continuar en una unión de tarifas. Frente a la exasperación que esta parálisis produce en un bloque que esta semana se reúne en Bratislava sin Reino Unido para hablar de su ex socio. May no está dispuesta a acelerar la marcha y mucho menos a revelar sus cartas negociadoras que defenderá para obtener un acuerdo que, según sigue insistiendo, beneficiará a todas las partes. Al contrario, de acuerdo a analistas, si hay algo en lo que la primera ministra ha mostrado resolución es en su determinación por acabar con la cultura de la filtración en la sede del gobierno, la cual se maneja con absoluto hermetismo. A diferencia de David Cameron, conocido como un político de anunciar primero y hallar la fórmula adecuada después, su sucesora aspira a revertir el orden de los factores y prevé guardarse hasta el final la estrategia que presentará en Bruselas, la sede del gobierno de la Unión Europea. Y es que no es tarea fácil cómo encontrar esta fórmula entre mercado único e inmigración. Aunque sus garantías de que la solución final funcionará para todos suena más que una aspiración que a una política real. Su intención es cerrar una posición unitaria dentro de la casa que le permita ganar la autoridad suficiente para limar las asperezas durante la fase de divorcio. De ahí que la evasión se haya convertido en la táctica más recurrente por las mentes pensantes de la sede de gobierno que siguen la consigna marcada por su jefa con férrea disciplina. El problema vendrá cuando esta disciplina choque con las agendas ideológicas del núcleo duro de los eurófobos en conflicto. Mientras Europa reinicia el motor integrador para superar el bache provocado por el Brexit, desde que golpeara el tsunami financiero en septiembre del 2008, la Unión Europea ha enfrentado media docena de crisis que le han impedido sacar la cabeza del agua y poder mirar hacia el horizonte. El colapso financiero y la hemorragia interna de la eurozona, el conflicto frío con Rusia, la masiva llegada de refugiados, la amenaza terrorista, la expansión de las fuerzas populistas y ahora su desmembración tras el divorcio a paso lento con el Reino Unido, son arrastrados como poderosos lastres en la apertura de este curso político que arrancaron las instituciones comunitarias esta semana en el llamado discurso del Estado de la Unión y con la cumbre extraordinaria en Bratislava, Eslovaquia, en la que se discutirá el futuro de una unión sin Londres.
Sin embargo, este curso político crucial en el que los franceses y los alemanes acudirán a las urnas con los eurófobos Marine Le Pen en el caso de Francia y el partido de la derecha alternativa para Alemania, AfD, ganando fuerza cada semana, los socios europeos quieren intentar salir del estado de crisis permanente en el que se encuentran y avanzar en los próximos pasos que deberán seguir ante esta situación, dado que Londres no muestra cartas definidas para enfrentar el problema. De hecho, es bastante difícil poder prever cuál será la salida que presentará la primera ministra, ya que renunciar al mercado único es algo verdaderamente difícil. Ya vimos el comunicado presentado por el gobierno japonés y sus principales empresas de que estarían dispuestas a moverse a territorio de la Unión Europea y el distrito financiero, donde muchas empresas financieras también han planteado la posibilidad de moverse a las sedes de la Unión Europea. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.